Saludo especial para todos, esperamos se encuentren muy bien en casa. Vamos a arrancar con una noticia muy interesante y escucharemos las palabras del ministro de Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, que tenía previsto para la semana pasada hablar sobre un informe sobre Naciones Unidas, sobre la Organización de Naciones Unidas. El ministro Sergei Lavrov tenía previsto hace una semana viajar y está en el Consejo de Seguridad. Dice que Rusia haya casi 7 millones de ucranianos que hayan encontrado refugio. Nos vimos obligados a lanzar una operación militar contra un régimen criminal. Escuchemos las palabras del De ministro. muchos años de esfuerzos, había decidido no rechazar la guerra contra sus propios ciudadanos en el sur y el sureste de Ucrania, ni tampoco abandonar la política de discriminación total de los ucranianos de habla rusa, que siguen siendo una mayoría en ese país. El régimen de Zelensky hizo esto no solamente violando los acuerdos de Minsk. Han sido apartes de las palabras del ministro, extremadamente celoso, que actuaba con impunidad, que a pesar de muchos años de esfuerzos había decidido no rechazar la guerra contra sus propios ciudadanos en el sur y en el sureste de Ucrania, ni tampoco abandonar la política de discriminación total de los ucranianos, que de habla rusa, que siguen siendo una mayoría en este país. El régimen de Zelensky hizo esto no solamente violando los acuerdos de Minsk, aprobados por el Consejo de Seguridad, sino también en violación de principios elementales de las sociedades civilizadas, como deberían funcionar, y es una violación flagrante también de los derechos humanos fundamentales, en particular los derechos de las minorías nacionales consagrados en la Constitución ucraniana. Los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev estaban tras el golpe de anticonstitucional de Kiev hace aproximadamente unos 2 años, siguió diciendo el ministro. Además, dice que durante este tiempo no solo lograron sacar a los líderes de la camarilla de Kiev, sino que también silenciosamente, bajo la cobertura de los acuerdos de Minsk, siguieron armando a Ucrania y perpetrando o preparándola para la guerra con Rusia. Sabemos con certeza por las confesiones de las personas que participaron directamente en esta situación, que firmaron y ratificaron los acuerdos de Minsk, siguió diciendo el ministro, y los presentaron al examen y aprobación de este mismo Consejo, de la razón por la que el Occidente se ha comportado de manera tan cínica y criminal. Y es evidente, Washington y otras capitales han declarado esto últimamente, y sin perder la vida de sus propios soldados. Occidente está librando una batalla prácticamente contra Rusia, utilizando para ello a los ucranianos. El presidente Biden incluso habló de que esto era una gran inversión, y otros funcionarios de Estados Unidos hablaron de esto y de esta inversión. Tratar de lograr que los opositores en el Congreso acepten un nuevo paquete de ayudas para Ucrania. Los representantes del gobierno actual son aún más cínicos. Saben que el 0% del presupuesto militar que da Estados Unidos al régimen de Kiev se queda en Estados Unidos, ya que se utiliza para desarrollar el sector militar del país y actualizar sus armas. Esa vieja basura se desecha en Ucrania. La mayoría de las grandes plantas y empresas ucranianas, por ejemplo, enfatizó el ministro, las que fabrican litios, se han vendido a los Estados Unidos, y toda la tierra fértil que se produce en estos países fue arrendada de manera indefinida, a precio bajo. Un ejemplo es la entidad Soros, que recibió suelos Sharon Sen para enterrar sus residuos occidentales, residuos químicos. El señor Blinken enfatiza que la asistencia continúa en Ucrania es una garantía de crear nuevos empleos en los Estados Unidos. Es como si él no estuviera hablando de financiar una guerra que ya se ha cobrado muchísimas vidas, cientos de miles de personas de Ucrania, sino como si estuviera hablando de un proyecto empresarial rentable para los europeos, enfatizó el ministro. Además, apeló a su parte 60, que ha llegado el momento de despertarse y entender que la ayuda del régimen de Zelensky, Estados Unidos, no solamente está librando una guerra contra Rusia, sino que también está resolviendo la tarea estratégica de debilitar drásticamente a Europa como competidor económico. Washington, que se ha socavado su seguridad energética, provocando crisis peligrosas en la economía europea y en la esfera social europea.
Siguió diciendo el ministro: no me voy a detener mucho ni siquiera en la cuestión de los ataques terroristas contra Nord Stream, Estados Unidos. Están bloqueando cualquier intento de llevar a cabo una investigación internacional honesta sobre esta cuestión y los actuales líderes europeos, por ejemplo, y sobre todo en Alemania, guardan un silencio obediente. Se resignan a este tipo de humillación pública por la que los hace pasar los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la mayoría de los miembros de la Unión Europea siguen cumpliendo obedientemente las órdenes de Washington, es decir, suministrar cada vez más armamento a Kiev, vaciando sus propios arsenales que van a ser repuestos a través de la compra de lo que producen en el sector militar industrial estadounidense. Y los europeos se verán obligados a encontrar dinero para pagar esto, los mercados de la muerte. No se avergüenzan del hecho de que sus armas, incluidas las municiones de racismo y los proyectos de uranio empobrecido, se utilicen de manera metódica y despiadada y deliberada a sabiendas contra objetivos civiles, como ocurrió con los ataques contra las zonas residenciales de Belgorod el 30 de diciembre. Y ayer mismo en algunos mercados y tiendas de Donetsk, la sangre de decenas de civiles fallecidos está en las conciencias de quienes arman régimen y apoyan a Zelensky. Y al mismo tiempo declaran que las autoridades de Kiev tienen derecho a elegir. Es así como entonces estamos llevándoles la información a todos ustedes. Siguió diciendo el ministro ruso: tienen derecho a elegir los objetivos de los ataques. Quisiéramos recordar cómo los anglosajones, sin necesidad militar, bombardearon desde 1945. Recientemente, arrasar Mulena en Siria, arrasaron hasta los cimientos y ahora tienen unos dignos sucesores para continuar con sus métodos. Bárbaros el bombeo de armas, terminó diciendo el ministro en su alocución, muy interesante, muy importante para todos ustedes. De manera indefinida estos a precio bajo. Un ejemplo es la entidad Soros, que recibió suelos Chernozem para enterrar sus residuos occidentales, residuos químicos. El señor Blinken enfatiza que la asistencia continua a Ucrania es una garantía de crear nuevos empleos en Estados Unidos. Es como si él no estuviera hablando de financiar una guerra que ya se ha cobrado las vidas de cientos de miles de personas. Muy bien, han sido las palabras del ministro. Ustedes ya acabaron de escuchar. Esto se está poniendo tenso, señores. Sergei Lavrov fueron las palabras del ministro ruso. Con esto despedimos la información de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal NR Noticias Internacional con lo mejor de los Estados Unidos y el mundo. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.